Epicentro 1, CMI. Estallan desórdenes en Medellín, Usme y Suba, luego de 84 marchas pacíficas en el país. Fuerte lluvia con granizada disolvió la marcha en Bogotá. Ahora atienden inundaciones. Bloqueada autopista del sur en Soacha. También hay bloqueo indígena en la Panamericana. Persisten 10 bloqueos en Cali y 2 en norte de Santander. Ministro de Defensa dirige desbloqueo en Pitalito, Huila. Habla en Pregunta Yamil. Orden del Ministro de Salud. Clases presenciales desde el 15 de julio. 100 millones de trabajadores a la pobreza por la pandemia, revela Organización Internacional del Trabajo, OIT. En Bogotá, 1 millón de hogares en la miseria, revela la alcaldía. Récord de contagios en el país. Caos en vacunación en Bogotá. Filas hasta de 8 horas. ¿Qué debe usted hacer a la hora de vacunarse para confirmar aplicación? Comité de Paro acepta propuesta de la ANDI sobre reforma tributaria. En el mundo, termina era Netanyahu en Israel. La próxima semana asume inédita coalición. Inimaginable Brasil. 95.600 contagios y 2.507 muertes hoy. Gobierno de Nicaragua arresta a Cristiana Chamorro, candidata presidencial. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Luego de 36 días de paro, Colombia vivió una nueva jornada de marchas que se desarrollaron en calma, no solamente en Bogotá, sino en el resto del país. Estudiantes y representantes de las centrales obreras recorrieron varias calles para exigir del gobierno nacional más inversión en el ámbito social. Así se vio Bogotá en el día 36 del paro nacional. Por lo menos 7.000 personas participaron de las movilizaciones. La marcha más grande salió desde el Parque Nacional y terminó en la Plaza de Bolívar sin alteraciones del orden público. Batucadas, banderas, pancartas y muestras culturales acompañaron la caminata. Este miércoles se redujo significativamente el aforo en las marchas. Uno de los hechos violentos que llamó la atención se presentó en Los Héroes, donde una camioneta de alta gama fue vandalizada. Según testigos, minutos antes había arrollado a una manifestante que le impidió el paso. La primera movilización salió desde la sede de Adida en el centro de Medellín, en la que participaron docentes y representantes de centrales obreras. Luego, otras 3 marchas recorrieron el sur, occidente y norte de la ciudad hasta llegar al Parque de los Deseos. Los manifestantes expresaron que seguirán en paro indefinido hasta que haya un acuerdo. Las protestas transcurrieron pacíficamente sin actos vandálicos ni desmanes. Utilizando camisetas de la Selección Colombia, al menos 5.000 personas realizaron 3 marchas y varios plantones en Cali respaldando al paro nacional. La jornada cruzó por el sur, oriente, norte y occidente hasta el Palacio de San Francisco, centro de la ciudad, donde se llevaron a cabo varias actividades artísticas. 2 marchas, ambas pacíficas, se cumplieron hoy en Barranquilla en desarrollo del paro nacional. La primera fue organizada por las centrales obreras en horas de la mañana. Recorrieron la calle Murillo y finalizaron en la Gobernación del Atlántico. En la tarde, líderes estudiantiles y profesores del distrito se concentraron en la alcaldía de Barranquilla. Marcharon hacia el norte y terminaron en un plantón en el estadio Romelio Martínez. Las marchas estuvieron acompañadas de grupos folclóricos. En calma y sin mayores contratiempos transcurrieron las marchas programadas en el día 36 del paro nacional, donde participaron cerca de 2.000 personas en Bucaramanga. En esta ocasión los jóvenes pidieron al gobierno nacional ser invitados a la mesa de diálogo. La marcha finalizó en inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander. El general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, confirmó que las marchas en 23 municipios fueron pacíficas. Según el reporte de la policía, hoy hubo 84 concentraciones y 11 marchas, en las que participaron unas 23.000 personas en 82 municipios. Como debe ser, todas las manifestaciones son pacíficas. Hay cientos y cientos de colombianos movilizándose y marchando
en el país y protegidos por la Policía Nacional. Uno de los hechos que empañó la tranquilidad durante el día ocurrió en la vía Buenaventura. Específicamente en el corregimiento de Cisnero, 3 vehículos de carga fueron atacados con piedra y algunos de los vidrios de esos vehículos de carga fueron quebrados por delincuentes que en este momento están siendo buscados por la Policía Nacional en esa zona del país. En otros hechos que no tuvieron nada que ver con el paro, la policía confirmó un atentado con explosivos en el que resultaron gravemente heridos 2 patrulleros de la Policía de Tránsito en Santa Fe de Antioquia. En Bogotá, el recorrido de las marchas se desarrolló de manera pacífica. La lluvia y la fuerte granizada que cayó sobre la capital disolvió las concentraciones. Una fuerte granizada azotó este miércoles la capital del país. En barrios como Nicolás de Federman, el hielo colapsó el alcantarillado y varios sótanos quedaron bajo el agua. El aguacero fue corto pero intenso. Varias zonas verdes, andenes y separadores quedaron tapados con una espesa capa blanca. Bueno, señores, estamos acá en la Sexta con 30. La carrera 30 con calle Sexta quedó convertida en una laguna, que los carros no se atrevieron a cruzar. Aquí estamos bien conectados. Entonces. Las localidades más afectadas por las fuertes lluvias fueron Teusaquillo, Puente Aranda y Chapinero. Vamos a Usme, en el sur de Bogotá, donde ha habido desórdenes en el transcurso de la noche. Ahí está Diana Giraldo. Cuéntenos, Diana, ¿qué pasa? Hola, Claudia y televidentes, tengan todos muy buenas noches. Los saludo en efecto desde el sur de Bogotá porque hasta ahora se presentan fuertes enfrentamientos entre manifestantes y el escuadrón móvil antidisturbios. Yo quiero dejarlos con el panorama que se registra en directo en el sector conocido como Yomasa, en la localidad de Usme. Estamos exactamente en la avenida Caracas con calle 81 Sur. De un lado es una lluvia de piedras y del otro gases lacrimógenos y aturdidoras. Es una verdadera batalla campal que ya completa aproximadamente 3 horas. Estos enfrentamientos empezaron desde las 6 de la tarde y ya son las 9:08 de la noche y continúa muy delicada la situación de orden público en esta zona del sur de la ciudad. Los choques principalmente están por la avenida Caracas, pero se han desplazado hacia los barrios del sector y las casas han quedado en la mitad de estos disturbios. Como consecuencia del panorama que ustedes tienen en pantalla, pues no hay paso en la avenida Caracas. Está completamente bloqueada en ambos sentidos y lo que empezó como una marcha pacífica pues termina así, empañada por enfrentamientos nuevamente aquí en el sur de Bogotá. Nosotros, Claudia y televidentes, nos despedimos con el panorama muy delicado que se registra en directo hasta ahora desde el sector de Yomasa. Diana Giraldo en Noticentro 1 CMI. Momentos de tensión se vivieron en los alrededores del Parque de los Deseos en Medellín, donde un grupo de manifestantes y miembros del ESMAD se enfrentaron. Durante los desmanes resultó vandalizada con grafitis una de las estaciones del Metroplus. La tensión más fuerte fue en uno de los vagones del metro que pasaba por el lugar. Los gases lacrimógenos entraron por el sistema de ventilación, luego que desde este hecho causó, por supuesto, pánico en los pasajeros que, desesperados, rompieron vidrios del tren para evacuarlo. La zona fue acordonada y permanece custodiada por la fuerza pública. Eso es. No se metan, venga, corra un poquito, venga. 2 de junio. De Medellín volvemos a Cundinamarca, vamos directamente a Soacha porque ya se completan más de 10 horas de bloqueos en la autopista sur. Ahí está Stig Luengas, quien ha seguido toda la jornada. Actualícenos de la situación, Stig, adelante. Hola Claudia, televidentes, muy buenas noches. Como usted lo ha dicho, nos encontramos a esta hora sobre la autopista sur con calle 22 en el municipio de Soacha, Cundinamarca, y esta es la situación a esta hora. Manifestantes sobre la avenida principal pacíficamente. Los bloqueos continúan, como usted lo ha dicho, 10 horas bloqueada esta vía principal, los camiones sobre la avenida principal. A las 11 de la mañana iniciaron los bloqueos en el sector de San Mateo sobre la autopista sur. Camioneros quedaron atrapados en medio de las manifestaciones. Yo transporto arena de abajo de Melgar, voy para la unidad de mantenimiento vial. Diariamente es un viaje y diariamente estoy acá metido. Hay veces he durado desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la madrugada. No arreglan, no solucionan ninguno.
algo, y los paganos somos nosotros. Y el problema es que llega el SMAT y arrebata a esta gente y los pagamos somos nosotros. O sea, en realidad el presidente no piensa en la gente porque los perjudicados somos nosotros. Como ellos también se vieron afectados miles de habitantes del municipio de Soacha. Varios kilómetros se vieron obligados a caminar. Todos los días echando pata, todos los días. Vengo desde la despensa y voy hasta hogares de Soacha. Pero pues no debería ser perjudicado el pueblo como tal, los que madrugamos día a día a rebuscar pues para nuestras casas, para nuestros hijos. Estoy caminando desde Venecia, desde las 3:30 de la tarde. Ha estado muy terrible todos los días. Sin presencia de policía ni del escuadrón móvil antidisturbios, los manifestantes se extienden por esta importante vía que comunica a Bogotá con el suroccidente del país. Pues a esta hora no hay presencia del SMAT ni tampoco de la fuerza disponible, por eso es pacífica la protesta y me despido con estas imágenes que se presentan en vivo y en directo por Noticentro 1 CMI a las 9:12 de la noche sobre la autopista sur con calle 22. No hay paso hacia el sur ni tampoco hacia el norte de la capital del país. Es por ahora la información con la cámara de Juan Carlos, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchísimas gracias y nos vamos ahora al noroccidente de Bogotá, a la localidad de Suba, donde también se reportan bloqueos y algunos desórdenes. William Parra, ¿qué es lo que está ocurriendo a esta hora en esa zona de la capital? William, adelante. Hola Margarita, pues una tensa situación se vive aquí justamente en la avenida Ciudad de Cali con calle 139 aquí en el sector de Costa Azul, pasando el sector de Suba Aures. En este momento se encuentra un escuadrón de el SMAT y una tanqueta que está enfrentada con muchos manifestantes que iniciaron una protesta aquí en este sector desde las 5 de la mañana. Estos choques que se iniciaron a las 4:30 de la tarde aún permanecen a esta hora. Se ha visto pues bastante gas lacrimógeno, bastantes bombas aturdidoras por parte del SMAT para tratar de dispersar a los manifestantes que se han refugiado aquí en los sectores residenciales, en este sector de Costa Azul. Muchos de los manifestantes están pues denunciando la calidad de los gases lacrimógenos. Por ejemplo, uno de esos gases lacrimógenos hirió en una pierna aquí a la camarógrafa Laura Vargas, que me acompaña justamente en este momento. Unos gases lacrimógenos que están bastante fuertes aquí en la avenida Ciudad de Cali, aquí en el sector de Suba, Costa Azul. Y con estas imágenes de lo que está sucediendo a esta hora, Margarita, nos despedimos desde este lugar del noroccidente de Bogotá. Continúen ustedes con más Noticentro 1 CMI. Pues William, a usted, a Laura, a todos nuestros compañeros que están en las calles, les pedimos que se cuiden. Gracias por el compromiso con la información, pero la vida de ustedes está primero que todo. Un abrazo a Laura, que ha sido herida hace algunos instantes. Esperamos que pueda salir de la situación. Bueno, pese a lo que ha hecho la autoridad en diferentes regiones del país, persisten los bloqueos de varias vías. Este es el bloqueo que tiene la carretera internacional panamericana entre el municipio de Caldono, corregimiento de Pescador y Santander de Quilichao, a la altura de Mondomo. Solo se permite el paso de ambulancias y vehículos de emergencia. Los vehículos de carga y pasajeros deben transitar por la vía alterna Piendamó, Suárez, Morales, Timba. Los grupos étnicos y organizaciones sociales esperan la llegada del fiscal general y el ministro del Interior para adelantar un acuerdo de derogatoria del decreto de asistencia militar y la no judicialización de los manifestantes. Una respuesta positiva permitiría el desbloqueo de todos los corredores viales. Los campesinos del Catatumbo mantienen desde hace 33 días bloqueadas las vías que comunican a Tibú y Ocaña. En 2 oportunidades se han reunido sus dirigentes con el gobierno departamental y voceros nacionales, pero no han llegado a ningún acuerdo para levantar el taponamiento de las carreteras.
Así son las barricadas que permanecen en varias vías de Cali, impidiendo el paso vehicular, sobre todo en corredores principales de la ciudad. 3 civiles y un policía herido, así como un camión quemado, deja la intervención de la fuerza pública en zona rural del municipio de Dagua, Valle del Cauca, cuando impedían el bloqueo de una vía en la zona rural. Mientras que en el corregimiento El Placer del municipio de Cerrito, sujetos encapuchados bajaron a los trabajadores del ingenio Providencia y luego incineraron el bus que los transportaba. En Buga también hubo fuertes confrontaciones entre el SMAT de la policía y manifestantes que intentaban bloquear la vía hacia el sector de Media Canoa. Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, dirigió las acciones de la fuerza pública en el sur del Huila, afectado por bloqueos en la carretera que comunica con Caquetá y Putumayo. Caquetá, Putumayo y parte del Huila han estado aislados por un bloqueo en el municipio de Altamira. Las autoridades locales acordaron un desbloqueo gradual con los manifestantes. Si no se cumple este acuerdo, intervendrá la fuerza pública. Nuestra fuerza pública tiene que ser garante de la seguridad de todos los colombianos, de los huilenses, de los putumayenses, de los caqueteños, y por supuesto en esa medida se honrará la palabra, pero también estaremos atentos al cumplimiento de todos los requisitos en los tiempos establecidos para garantizar que ese abastecimiento que se requiere en el sur del país sea sostenible. El ministro Diego Molano también se reunió con los alcaldes de la región preocupados por las extorsiones y la masacre de 9 personas ayer en Algeciras. El ministro de Salud dio detalles de cómo será el proceso de reactivación. Por ejemplo, en el caso del regreso a las clases presenciales, esto se hará a partir del próximo 15 de julio y en los municipios con menos del 85% de ocupación de camas UCI ya tienen autorización para realizar eventos públicos hasta con un 25% de aforo. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dio detalles de la circular número 777 que será entregada a las autoridades locales en todo el país. En materia de educación, el 15 de julio todos los profesores volverán a las clases presenciales, pues antes de esa fecha los docentes habrán recibido su segunda dosis de vacuna. Deberá darse una vez se haya completado la segunda dosis de vacunación de los profesores, lo cual implica que se estará realizando alrededor del 15 de julio. Para los municipios de menos del 85% de ocupación de camas UCI, se permite el aforo del 25% en eventos masivos y se autoriza este mismo porcentaje para las discotecas y sitios de baile. Con base en ellos podrán iniciar a partir del 1 de junio con aforos del 25% para la realización de eventos masivos, discotecas y lugares de baile. Para los municipios de más del 85% de ocupación de camas UCI, se prohíbe cualquier tipo de aforo para eventos públicos y no se permite la reactivación de discotecas. Están limitados las actividades, todos los eventos públicos y privados con aforos superiores a 50 personas, lo cual no aplica para congresos, centros comerciales, ferias empresariales, en consideración al manejo que se hace en particular de este tipo de espacios. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que en 3 o 4 semanas empezaría a descender el número de contagios en todo el país. La Organización Internacional del Trabajo aseguró que por efecto de la pandemia, 100 millones de trabajadores más en el mundo ingresarán a la línea de pobreza. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, asegura en su más reciente informe que por lo menos 100 millones de trabajadores más llegarán a la pobreza por culpa de la pandemia en 2021. Let me put it in another way. 5 years of progress in reducing working poverty have been wiped out by this crisis. El número de desempleados para 2022 será de 205 millones de personas, muy por encima de los 187 millones registrados antes de la pandemia, es decir, en 2019. La OIT estima que estos trabajadores pobres deben subsistir con $3.2 diarios, es decir, unos 12.000 pesos. En Colombia, las centrales obreras aseguran que, aunque el desempleo cayó 4 puntos, las cifras no son muy confiables. Y si tenemos 21 millones de colombianos por debajo de la línea de pobreza, las cifras que muestran una reducción no parecen ser suficientemente creíbles. Para los expertos, solo una acelerada vacunación y una política de choque lograrán minimizar los efectos de la pandemia entre los trabajadores.
lo que implica, por supuesto, la necesidad de implementar planes de choque para la recuperación no solo de la actividad productiva, sino también de la generación del empleo. Será clave una aceleración a los programas de vacunación para así retornar a la normalidad de las actividades en 2022. Las mujeres también han sido las más golpeadas con el desempleo en Colombia, pues solo 1 de cada 10 hombres lograron conseguir un trabajo en el último año. Pues Bogotá sí que es ejemplo de esto que dice la OIT. Justamente hoy la alcaldía y el DANE revelaron la alarmante cifra de miseria en la capital de la República. Más de 1 millón de hogares están bajo la línea de pobreza. Según el más reciente informe del DANE, en Colombia más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7,4 millones en la miseria. En el caso de Bogotá, más de 1 millón de hogares se encuentran en extrema pobreza. Es decir, 1 millón de hogares en miseria. Exactamente, que es que de un hogar de 3 o 4 personas pueden estar por debajo de 500.000 pesos mensuales, lo cual es una cifra supremamente alarmante. Pero por debajo de esa alarmante cifra de miseria se encuentran 32.000 personas que en medio de la pandemia y el paro nacional han perdido sus trabajos y han sido desalojados de los pagadiarios o pensiones donde vivían. Es el caso de doña María Elena, que hoy sale a marchar en busca de una solución. Para ver si el gobierno me ayuda cuando sea para pagar una piecita, porque duermo en la calle, no tengo cómo vivir. Más allá de los desalojados está doña Ligia, en el sector Rubí de la localidad de Kennedy. Ella representa a los vecinos que dicen sentirse asfixiados porque consideran excesivo aumento del 30% en las tarifas del aseo. Estamos en pandemia, estamos en crisis económica, estamos mucha gente desempleada, mucha gente afectada, y esto es lo que realmente nos refleja el gobierno, lo que nos quiere ayudar y apoyar. Mientras tanto, las calles se ven repletas de jóvenes que reclaman una oportunidad. Más allá de las reivindicaciones del Comité de Paro, según el DANE, la población joven en el país entre 14 y 28 años es de 12,4 millones. De ellos, 3,3 se ubican en la franja de los ninis, ni trabajan ni estudian. La tasa de desempleo juvenil hoy es de 23,1%. Mientras tanto, la informalidad laboral llegó al 49%, 1,5 puntos más que en 2020. En el mes de marzo, podemos decir que en las 13 principales ciudades del país tenemos a 10,1 millones de personas ocupadas, de las cuales 5,3 millones están en una situación de formalidad y 4,8 están en una situación de informalidad. Desde la alcaldía de Bogotá hacen abordaje territorial y anuncian más inversión social. La Procuraduría General de la Nación adelanta 154 acciones disciplinarias por hechos relacionados con las jornadas de protestas. 127 son actuaciones disciplinarias contra integrantes de la fuerza pública por sus intervenciones en las manifestaciones. Además, avanza en la recolección de pruebas en 17 actuaciones disciplinarias contra funcionarios públicos de elección popular. 3 congresistas también son investigados disciplinariamente por hechos relacionados con las protestas. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, reportó pérdidas por 261.000 millones de pesos en el sector petrolero por cuenta de los bloqueos de las vías. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Minas y Energía, las pérdidas en el sector de hidrocarburos por cuenta de los bloqueos suman 298.000 millones de pesos. Solo en el petróleo, las pérdidas ascienden a 261.000 millones de pesos y se han dejado de producir 1 millón de barriles. En gas, las pérdidas son de 37.000 millones de pesos. A levantar esos bloqueos, que son unos actos criminales que han afectado los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Por otro lado, el gobierno implementó un plan de contingencia para garantizar el abastecimiento de combustibles en Buenaventura. Estamos hoy liberando cerca de 70.000 galones de los remanentes que hay en los tanques de las plantas en Buenaventura, que se va a sumar a cerca de 12.000 galones que estamos transportando vía terrestre desde la planta de Mulaló. Se mantendrá el monitoreo permanente sobre el abastecimiento de combustibles en las diferentes regiones del país. El Consejo de Estado está estudiando 202 tutelas contra el presidente de la República por violación a los derechos fundamentales relacionados con el paro nacional. La ciudadanía reclama la afectación a la libre movilidad y rechaza el incremento de la llamada asistencia militar.
Hay una avalancha de tutelas contra el presidente Iván Duque que el alto tribunal ya está estudiando por afectaciones a la circulación y la libre movilidad que se están generando en las manifestaciones del paro nacional. Una de ellas pide la suspensión del decreto que ordenó incrementar la asistencia militar en 8 departamentos. Lo que denotan es una profunda desconfianza de las personas comunes y corrientes respecto de las autoridades públicas que deberían protegerlo. Dentro de esa comprensión acude, en buena hora creo yo, al Consejo de Estado y ante los jueces a que se pronuncien y a que actúen alrededor de lo que la gente cree que los demás no están actuando. La acumulación de las tutelas masivas en contra del Estado colombiano alegan la protección de los derechos fundamentales a la protesta social, la vida y al debido proceso, que espera que las autoridades demandadas adopten medidas para limitar la intervención de la fuerza pública en las manifestaciones. En una sesión especial de la Asamblea General de Naciones Unidas se aprobó una declaración política contra la corrupción mundial. Ahí participó el presidente Iván Duque, quien hizo un llamado a combatir este delito que anualmente deja pérdidas para la humanidad de entre 500.000 millones y $1 billón. En su intervención ante la Asamblea Especial de la ONU, el presidente Iván Duque aseguró hoy que según el Banco Mundial, las empresas y las personas naturales pagan más de $1 billón en sobornos cada año, el equivalente al 5% del PIB mundial. Colombia hace un llamado a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos y emplear la declaración política como una brújula que nos permita navegar durante los próximos años. En otro foro sobre la Amazonía y el medio ambiente, el mandatario colombiano fue interrogado sobre la situación actual del país y aseguró que su gobierno tiene que atender 3 frentes al mismo tiempo. Tenemos claro que hay que responderle al colombiano que no protesta con la reactivación, con la vacunación, cerrando brechas, al que protesta entendiendo su clamor y avanzando en el pacto por la juventud, al que está en la criminalidad enfrentarlo y por supuesto tener la posibilidad de construir acuerdos, pero donde no exista ni violencia ni vías de hecho, que es lo que nosotros le hemos planteado a todo el pueblo colombiano. Duque también dijo que su gobierno tiene 0 tolerancia con los abusos de la fuerza pública. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que se han presentado 256 agresiones contra misiones médicas en medio de las protestas. El alto funcionario aseguró que estas cifras serán entregadas a los organismos internacionales. Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en el informe que será entregado a los organismos internacionales, se evidencian 256 agresiones contra misiones médicas en medio de las protestas desde el 28 de abril al 31 de mayo. Con afectaciones muy severas para el tránsito de vehículos, ambulancias y elementos e insumos que son fundamentales y necesarios para la atención de la salud de los colombianos. En el informe se describe cómo incluso estas agresiones han ocasionado la muerte de 2 menores que no han podido ser trasladados por los bloqueos. El ministro hizo un llamado para que se levanten todos los bloqueos en las vías del país, pues en definitiva están afectando además la seguridad alimentaria, que deriva en problemas de salud. Bueno, y es que el COVID no da tregua en Colombia. Hoy hubo 27.000 nuevos casos. Es la cifra diaria más alta desde el inicio de la pandemia. Este miércoles 2 de junio el Ministerio de Salud confirmó que se presentó en el país la cifra más alta de contagios por COVID-19. 27.000 personas infectadas y 511 personas muertas es el balance más reciente. Los casos activos ya son 139.870. Un nuevo récord de recuperados se registró también. 25.214 personas le ganaron la batalla al COVID-19. Las pruebas procesadas también es la cifra más alta en medio de la pandemia, 108.414. Este ha sido el comportamiento del virus en los últimos 4 días. 30 de mayo, 20.218 casos, 535 muertes. 31 de mayo, 23.177 casos, 492 muertes. 1 de junio, 25.966 casos, 523 muertes. Hoy con 27.000 contagios, 511 muertes. Frente a ese panorama, con preocupación ven los gremios médicos la reactivación de diferentes sectores económicos. Piden mesura en medio de un inminente cuarto pico del COVID-19. La reactivación económica del país y la relajación en las medidas de control por parte del gobierno nacional y de las ciudades principales se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el gremio médico. No entendemos cómo en medio del momento del pico más alto, con la mayor tasa de contagio, con el mayor índice de positividad en las pruebas,
se plantea una apertura de estas características. Estamos en un tercer pico de la pandemia mucho más agresivo, que se está sumando un cuarto pico, mucho más mortífero lamentablemente. Bajo ningún aspecto podemos considerar que la vacunación va a alcanzar a controlar el ritmo de expansión viral que está afectando en este momento en nuestro país. Ante una inminente reactivación de sectores como los bares, eventos, conciertos, entre otros, la recomendación de los expertos de salud es extremar los protocolos de bioseguridad. Y hoy fue caótica la vacunación en Bogotá. Personas mayores de 50 años que se acercaron a los puntos de vacunación tuvieron que hacer filas de más de 8 horas y por supuesto reclamaron por el desorden en la organización de la jornada. Este fue el panorama en los centros comerciales habilitados por el distrito para la vacunación masiva. La inmunización de mayores de 50 años colapsó la capacidad instalada. El gobierno dice, oiga, vayan, ustedes van a tener prioridad, pues venimos y mire el colapso que hay acá. Terrible, no sabemos qué va a pasar, estamos desesperados, no hemos almorzado. Yo estoy acá desde las 10 de la mañana. En medio de duros reclamos, ¿Hasta qué hora nos van a vacunar? Los bogotanos mostraron su descontento por esperas de hasta 8 horas para acceder a la vacuna. Desconcertada totalmente, no sé por qué las vacunas se acabaron o cuál es la situación, pero deberían avisarnos. Me toca esperar porque volver a madrugar, a volver a esperar. La inconformidad radicó en que se le daba prioridad a los ciudadanos agendados, por encima de los que asistían con pico y cédula, aunque habían llegado con anticipación. Hago una cola de 7 horas y veo que cómo entra un tipo tranquilamente. Yo no sé por qué tienen predilección ellos, no sé. Mañana continuará la jornada de vacunación y el turno será para las cédulas terminadas en 4, 5 y 6 y con autoagendamiento a través de vacunacionbogotá.com. Entre tanto, en Medellín se suspendió la vacunación de primeras dosis por falta de biológicos. Debido a la escasez de vacunas contra el COVID hoy en Medellín, se suspendió la aplicación de primeras dosis. Solo se suministran segundas de los biológicos a mayores de 60 años y docentes. Hoy, por escasez de vacunas, tenemos que suspender la administración de primeras dosis en la ciudad. Continuaremos vacunando segundas dosis y talento humano en todos los puntos de vacunación. A la fecha, Medellín ha suministrado 795.000 dosis. De otro lado, en la ciudad continúa la alta ocupación de camas UCI con 97%. Antioquia cerró hoy con 2.951 nuevos contagios por COVID-19 y 56 fallecidos. Bueno, y para minimizar los traumatismos, los ciudadanos deben seguir algunas recomendaciones para estar listos para recibir la vacuna. Aquí les contamos cuáles son. Cuando asista a su cita para recibir la vacuna contra el COVID-19, es importante que vaya con ropa cómoda, esto por las largas filas y la espera que normalmente se extiende por varias horas. En el momento de la inoculación, tenga presente que la enfermera llene la jeringa con la vacuna, luego evidencie que la dosis sea aplicada en su brazo correctamente. Estas recomendaciones son importantes para que no les suceda lo que le pasó a una ciudadana en Bogotá. Yo salí confiada con mi vacuna y cuando llegué y miré el video, mi hija lo miró, pues, oh, sorpresa que no me habían vacunado, no me habían colocado la vacuna. Ante este caso, Compensar explicó. Compensar EPS conoció la situación, estableció contacto con la afiliada para aclarar lo ocurrido y luego de evidenciar que se trató de un error humano por parte de la vacunadora, procedió de manera inmediata para que la usuaria recibiera su primera dosis. Colombia recibió hoy un lote nuevo de más de 500.000 de vacunas. Llegaron 538.200 dosis de la farmacéutica Pfizer. Con esta remesa, Colombia ha recibido hasta ahora un total de 14.823.244 vacunas, de las cuales ya han sido aplicadas 11 millones. El café y el petróleo están jalonando la recuperación económica de Colombia y esto gracias a los altos precios que registran en el mercado internacional. El precio del café y del petróleo siguen marcando alzas significativas en los mercados internacionales. Para el caso del café, este miércoles la libra en la bolsa de Nueva York se cotizó en $1.61. El viernes pasado marcó su mejor precio a $1.62, cifra que no se observaba desde noviembre de 2016. La carga se paga a $1.440.000. Que el café sigue siendo un motor de desarrollo económico y social para el país. Para el petróleo, el precio se ubica en $71 el barril
siendo la mejor cifra en 2 años. Sin embargo, el tema de los bloqueos no han permitido a exportadores aprovechar los buenos precios internacionales. Pero ¿qué le sirve un precio alto cuando no se puede producir? En este mes de paro, pues Colombia ha dejado de producir 1 millón de barriles. Eso es absurdo, eso es increíble. Y tenemos pues departamentos como el Meta, donde pues tenemos más de 250.000 barriles que no se han podido producir. La tendencia en precios se mantendría durante el segundo trimestre del año. Uno de los líderes del Comité de Paro, Francisco Maltés, que es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, dijo que la propuesta de la ANDI es la que debe ser acogida para el proyecto de reforma tributaria. Francisco Maltés, uno de los líderes del Comité del Paro, asegura que la propuesta de la ANDI sobre reforma tributaria es la más viable, pues va encaminada a aumentar los impuestos a los más ricos. Vemos que es viable inicialmente la propuesta de la ANDI de que se inaplique la reforma tributaria del 2019 que le regaló a los empresarios 12 billones de pesos. Maltés reitera que aunque no es el momento para una reforma tributaria, la misma no puede incluir nada que vaya en detrimento de los hogares más vulnerables. Francisco Maltés dijo finalmente que el gobierno tiene cómo maniobrar para conseguir los recursos destinados a los programas sociales sin recurrir a nuevas reformas. El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, afirmó que el proyecto de reforma fiscal que llevará al Congreso gravará a los de mayores ingresos y protegerá a la clase media. La reforma fiscal en la cual trabaja el gobierno y diferentes sectores del país no tocará a la clase media ni tendrá modificaciones sobre el IVA. Así lo señala el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, al explicar que las medidas se implementarán sobre la población de altos ingresos. Se trabaja en consensos. Del bolsillo del sector más pudiente al bolsillo del sector más vulnerable, sin afectar a la clase media. Y teniendo entonces especial atención en un compromiso del gobierno central de dar ejemplo en austeridad en el gasto público. La propuesta de la ANDI toma fuerza. En ella se propone suspender el descuento del ICA y la reducción en la renta, además mantener temporalmente el impuesto al patrimonio. La iniciativa recaudaría 12.4 billones de pesos. Buscar los mecanismos que permitan que las personas naturales no paguen la tributaria, que nos concentremos solamente en las personas jurídicas, y para eso hemos propuesto que se elimine la reducción temporal que se había venido planteando. Se pide también una política de austeridad y medidas para reducir la evasión fiscal. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,03% a 1.247 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 10,53% a 22.670 pesos. La acción de Mineros fue la que más bajó, con una pérdida de 2,06% a 4.000 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 15.000 millones de pesos, con una variación positiva de 2,81% a 2.340 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.642 pesos con 29 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.640 pesos y la venden entre 1.690 pesos. Un euro cuesta 4.461 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 61 centavos. El azúcar se transó en 17,68 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68 con 76 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $71 con 22 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.340 pesos. Una inédita alianza que incluye por primera vez en la historia de Israel la participación de un partido árabe o de la comunidad árabe puso fin a 12 años del gobierno de Benjamín Netanyahu. 8 partidos en coalición votaron por respaldar al centrista Yair Lapid, y la semana entrante se elegirá al ultranacionalista conservador Naftali Bennett. Ya es oficial. Faltando una hora para que expirara el plazo para formar gobierno, se anunció que el cambio de mando es una realidad en Israel. Con él viene el adiós al primer ministro más longevo de la historia del país. Benjamín Netanyahu será apartado del poder tras 15 años en el cargo, 12 de forma ininterrumpida. Con un acuerdo firmado por una coalición de 8 formaciones políticas,
entre ellas fuerzas de la derecha, centro e izquierda y por primera vez en 73 años de historia del Estado de Israel, un partido de minoría árabe. Se formará así un gobierno y votarán dentro de una semana en una sesión de investidura. El promotor de esta alianza es el centrista Yair Lapid, quien es apoyado por todos los líderes de la coalición, pero será el ultranacionalista conservador Naftali Bennett quien será investido. Lapid y Bennett dividirán el trabajo de primer ministro en una rotación. Ahora será el Parlamento israelí el que dé su voto de confianza y confirme el nuevo ejecutivo. Esto sucede justo cuando se escogió al nuevo presidente de la nación. La Organización Mundial de la Salud expresó una gran preocupación por la situación de la pandemia de coronavirus en América del Sur, tras asegurar que la región se convirtió en el nuevo epicentro de la enfermedad gracias a la intensa transmisión del virus. In a sense, South America has become a new epicenter for the disease. We've seen many South American countries with increasing numbers of cases. La OMS alertó que la situación está empezando a virar en una mala dirección cuando 6 de los 10 países con las mayores tasas de mortalidad por COVID-19 en las últimas semanas se ubican en Sudamérica. Entre los que están Uruguay, Paraguay, Colombia, Argentina, Brasil y Perú, nación que actualizó el total de 69.000 decesos registrados a más de 180.000 fallecidos y pasó a tener la mayor tasa de mortalidad del mundo con 5.484 muertos por millón de habitantes. Para el organismo, los brotes que ya azotan a la región están empeorando de nuevo cuando la transmisión de la enfermedad es intensa y los sistemas sanitarios continúan bajo presión. Dado que 4 de los 10 países que registraron más casos en el mundo la semana pasada estuvieron en la región, como fue el caso de Brasil, Argentina, Colombia y Chile. Brasil reportó 95.600 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta desde marzo. Justo cuando el gigante suramericano se encuentra en medio de una mayor flexibilización de las restricciones en gran parte de sus estados, pese a que la comunidad científica prevé la llegada de una tercera ola en Brasil durante las próximas semanas, esta nación reportó 95.600 casos en solo 24 horas, una cifra a la que no se acercaba desde el pasado marzo cuando se notificó el récord de 100.158 infectados. Brasil es la tercera nación con más contagios confirmados al superar los 16,7 millones de afectados, mientras concentra la segunda peor fatalidad a nivel global con 467.000 muertos. Y aunque el país ve en la vacunación masiva de su población la mejor arma para controlar la pandemia, hasta el momento poco más del 20% de los brasileños han sido inmunizados. En Estados Unidos, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la ciudad empezará a vacunar contra COVID-19 a los estudiantes de algunos colegios públicos de la Gran Manzana. La campaña comenzará este viernes en 4 colegios del distrito del Bronx y luego se extenderá a otros centros educativos de Nueva York. El alcalde aseguró también que esta será una manera de llegar rápidamente a muchos jóvenes. México realizará el 6 de junio las elecciones más grandes de su historia. Es la primera vez que coinciden en una misma jornada las elecciones para más de 20.000 cargos federales y locales. Más de 93 millones de mexicanos de los 32 estados del país están citados a votar este domingo 6 de junio para renovar los 500 escaños de la Cámara de Diputados y además deberán escoger a más de 21.000 funcionarios en cargos de elección popular a nivel local. Estos comicios inéditos, los más grandes en la historia de la nación y enmarcados en una ola de violencia, se ven como un referendo de cara a lo que resta del mandato para el presidente Andrés Manuel López Obrador. La importancia de estas elecciones radica en que aunque no se escoge un nuevo presidente, los resultados de estas pueden decidir el rumbo de la segunda mitad del periodo restante del actual mandatario AMLO. Y si pierde la mayoría absoluta, podría complicarle los planes para sacar adelante proyectos. Cristina Chamorro, la principal líder de oposición y candidata presidencial nicaragüense, quedó en arresto domiciliario tras ser acusada de un presunto lavado de dinero por el gobierno de Daniel Ortega. Chamorro también quedó fuera de las elecciones de noviembre, pese a ser la favorita. La policía de Nicaragua allanó la vivienda de la candidata opositora a la presidencia, Cristiana María Chamorro Barrios, con una orden de detención tras ser acusada de un presunto lavado de activos por el gobierno de Daniel Ortega.
La favorita en las elecciones quedó bajo arresto domiciliario. Los agentes entraron con violencia a la residencia de Chamorro, en el sureste de Managua, donde se preparaba para dar una conferencia de prensa tras la acusación presentada por la Fiscalía. Además de su captura, la Fiscalía sandinista inhabilitó a Chamorro para ejercer cargos públicos, lo que le impedirá participar en las elecciones de noviembre, pese a que es la principal líder opositora y la que más simpatías genera entre la población. Estados Unidos aseguró que el ciberataque contra JBS, que es el mayor productor mundial de carne, se originó en Rusia. La compañía tuvo que paralizar varias de sus plantas y mandar a los trabajadores a sus casas. El gigante cárnico brasileño JBS fue el último objetivo de la piratería informática global después de que lanzaron un ciberataque contra su enorme filial en Estados Unidos, que suministra hasta el 20% de los productos cárnicos procesados que se consumen en el país. La ofensiva obligó a la compañía a parar parte de su producción y enviar a casa miles de trabajadores en Norteamérica y Australia, mientras se avivaron los temores de una posible escasez de carne, aunque algunas plantas han ido retomando sus operaciones. Desde la Casa Blanca señalan que el ciberataque se originó en Rusia y el suceso se produce menos de un mes después de que el grupo DarkSide obligó a cerrar temporalmente la red de oleoductos de Colonial Pipeline. La policía española capturó a 3 personas implicadas en una red que presuntamente introducía cocaína de contrabando a Europa, camuflándola como carbón. Tras una labor de inteligencia, las autoridades incautaron 862 kilos de cocaína negra que adquiere este color tras un complejo proceso químico que también libera el producto de su olor natural para eludir a los perros rastreadores de los controles aduaneros. Según las autoridades, la droga salió de Barranquilla con destino al País Vasco. Hoy se cumplieron 68 años de la coronación de la reina Isabel II, quien con solo 25 años asumió el trono del Reino Unido luego de que su padre muriera el 2 de junio de 1953 y su tío abdicara. Hoy, a sus 95 años, es la monarca más longeva que ha tenido el Reino Unido. Y si llega en ese cargo al 2024 podría desbancar a Luis XIV, quien ostenta el reinado más duradero de la historia. Un socavón que crece decenas de metros diariamente tiene preocupados a los habitantes de una zona rural del estado mexicano de Puebla desde el pasado fin de semana. El agujero tenía hace 2 días un diámetro de 30 metros y actualmente supera los 80 metros. Mientras científicos y autoridades intentan determinar el origen del gigantesco hundimiento, no se descarta la hipótesis de una falla geológica o variaciones hídricas del suelo, dado que el socavón está lleno de agua. Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche, el señor doctor Diego Molano, ministro de Defensa Nacional. Señor ministro, buenas noches. ¿En dónde está usted? Yamid, buenas noches. Estoy aquí en Pitalito, en Huila, hacia el sur del departamento del Huila, aquí donde es el punto de unión de la carretera que va a Putumayo y la otra parte hacia Caquetá. ¿Y por qué allí, señor ministro? Hoy estuvimos con la fuerza pública haciendo un recorrido porque aquí existe un bloqueo en 5 partes de esta carretera que afectan de manera grave la tranquilidad y el abastecimiento de los departamentos del Huila, de Caquetá y de Putumayo. La instrucción del presidente Duque es avanzar con los desbloqueos con nuestra fuerza pública. Aquí se han venido haciendo varios diálogos de trabajo, pero también actuando la fuerza pública para garantizar que se dé el abastecimiento de esta región del país, que los campesinos puedan sacar sus productos, que los ciudadanos puedan moverse libremente, que llegue el oxígeno, que llegue el gas, que se puedan sacar los quesos del Caquetá para el centro del país, para todos los ganaderos que allí están en actividad de ganadería también. Se entiende, señor ministro, la orden de desbloqueo que hay, pero ¿por qué su presencia? Porque
Porque lo que hemos venido haciendo, Yamid, es un recorrido con toda la fuerza pública. El presidente nos ha dado la instrucción de avanzar de forma decidida en los desbloqueos. Este es un punto especial de bloqueo porque afecta de manera grave estos 3 departamentos. Hemos hecho recorridos también en Buenaventura, acompañando a la fuerza pública, viendo cómo es la operación de desbloqueo. Allí se han logrado unos muy buenos resultados y como ministro de Defensa acompaño estas operaciones para supervisar que se cumpla la instrucción del presidente. Señor ministro, el balance de anoche, yo no conozco el de hoy realmente, el balance oficial de anoche era que se habían despejado 2.000 y pico de bloqueos en toda la nación y que solo había 36 bloqueos, algo así. ¿Usted tiene la cifra de hoy? Yamid, en lo que se informó anoche es que desde el 28 de abril hasta el momento se han presentado alrededor de 2.100 bloqueos en diferentes vías del país. Solo en el día de ayer que cierra, estamos esperando el informe de hoy, más de 1.200 entre tractomulas y camiones fueron movilizados en los corredores de Buenaventura a Mediacanoa y de Cali a Mediacanoa y de ahí salen por la Tebaida hacia el centro del país y también ya comenzaron a ingresar tractomulas para llevar los productos de exportación hacia el puerto de Buenaventura. En el puerto de Buenaventura ya comienza a moverse la carga interna, a normalizar su operación los 3 puertos que allí operan. Lo que buscamos es que este desbloqueo reactive la economía y se garantice la libre movilidad como corresponda. La tarea de nuestra fuerza pública es garantizar esos desbloqueos y avanzar en la reactivación y seguimos día a día cuando surgen estos bloqueos, por supuesto, garantizando que se dé la libre movilidad y el abastecimiento. Pero entonces la decisión, señor ministro, es que mientras haya un solo bloqueo, no se restablecerán o se iniciarán las negociaciones con el Comité de Paro. Lo que ha planteado el presidente Duque y el equipo negociador en el Comité del Paro es que los bloqueos no están establecidos en la Constitución como un derecho. De hecho, son un delito y sobre todo en vías primarias cuando afectan derechos de terceros y allí tiene que actuar de forma contundente, por supuesto, la fuerza pública. Muchos dirigentes, señor ministro, han pedido la judicialización de los responsables, de los autores de los bloqueos. ¿Usted es partidario de ello? Por supuesto, Yamid, cuando se comete un delito y los responsables son capturados, deben ser judicializados tal y como lo establece la ley y procesos de judicialización se han comenzado a desarrollar entre nuestra Policía Judicial y por supuesto en absoluta coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Desafortunadamente en algunos hechos que se dieron, por ejemplo en la ciudad de Buga, los jueces han liberado a estos bloqueadores que lo que afectan es la tranquilidad y la vida y los derechos de los demás colombianos y eso es lamentable porque en este momento un bloqueo afecta los derechos de terceros. Hemos visto cómo han muerto bebés en ambulancias por los bloqueos, hemos visto cómo se ha buscado afectar la misión médica y no permite que se llegue el oxígeno ni las vacunas o hay desabastecidas regiones completas. Lo vi aquí en el caso de hoy como en Caquetá tiene gran afectación por el oxígeno que se requiere para atender las emergencias hospitalarias. Así que, por supuesto, todo el peso de la justicia tiene que caer con aquellos que ejecutan o desarrollan bloqueos de forma permanente que afectan vías primarias del país y derechos de terceros. Señor ministro, el señor expresidente Álvaro Uribe en las últimas horas ha solicitado que se vigorice la autoridad del gobierno. Inclusive, frente al vandalismo, el expresidente pidió que se usen armas de mayor disuasión, su palabra textual. ¿Usted qué opina sobre ese tema? La autoridad del presidente Duque como comandante supremo de las fuerzas militares se ha venido ejerciendo. De hecho, desde el 1 de mayo, cuando se toma la decisión de la aplicación de la figura de asistencia militar, se ha dado un despliegue y cada vez de máxima capacidad para poder garantizar los desbloqueos y controlar
el vandalismo y las afectaciones. Lo que vimos en la ciudad de Cali entre el 28 y el 29 de abril fue un plan sistemático, premeditado y organizado, no de los manifestantes pacíficos, porque nosotros diferenciamos eso. Hay unos colombianos que no han marchado y tienen derecho a la seguridad. Hay unos manifestantes que lo han hecho pacíficamente y la fuerza pública los acompaña, pero se actúa con toda contundencia y autoridad contra los vándalos y contra aquellos criminales que buscan generar inestabilidad en las regiones. Lo vimos en la ciudad de Cali. Durante los 2 primeros días hubo un ataque sistemático a las instituciones, primero a la alcaldía, a la gobernación, a la fiscalía, a la DIAN, a la procuraduría, y vandalismo que llegó a destrozar el 60% de las estaciones del sistema mío o el sistema de transporte público en Cali. Hoy lo que vemos es una Cali con presencia de fuerza pública, con presencia de ejército, con menos vandalismo. Aún hay problemas, han surgido algunos bloqueos y extorsionistas, se creó un grupo contra esa extorsión y bloqueo, y está nuestra fuerza pública activa trabajando y protegiendo. Toda la autoridad se ha buscado ejecutar y todo el máximo despliegue de nuestra fuerza pública está hoy en las calles de Cali y en las vías de Colombia para garantizar que haya libre movilidad. Señor ministro, miren, ¿qué siente usted ahora como ministro de Defensa después de haber recibido el espaldarazo de Senado y Cámara cuando se presentó por parte de la oposición el voto de censura contra usted? Los votos en contra de la moción de censura en el Senado y en la Cámara de forma contundente son un voto de confianza del Congreso de la República en representación de todos los colombianos, al Ministerio de Defensa, a la Fuerza Pública y a los soldados y policías de Colombia que todos los días están en las calles, en los campos y las vías de Colombia defendiendo la vida y la integralidad de toda nuestra nación para garantizar que tengamos una democracia segura. Hemos actuado en estos momentos cuando se han originado hechos violentos, no con la manifestación pacífica, pero cuando son hechos violentos, con contundencia para controlar esa violencia, para garantizar seguridad y por supuesto desmantelar esas organizaciones que afectan la tranquilidad de los colombianos. Y cuando se han encontrado actos irregulares en ese servicio, también hemos actuado de forma contundente. Damos todo el apoyo a la fuerza pública, pero cuando se presentan actos irregulares, se investigan y se judicializan porque no vamos a permitir que se manche el honor y el uniforme de aquellos que individualmente cometen ese tipo de actos. Pero en la discusión en el Senado quedó claramente establecido que nuestra fuerza pública actúa con estricto apego a la ley, a los derechos humanos y que cualquier esfuerzo que se haga por mejorar, estamos comprometidos en ello. Gracias, ministro, y gracias a ustedes, televidentes, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CM.